porque a Chuchu não tem parceiro fixo, então ela precisou contar com 2 ajudantes, um homem e uma mulher. Cacá é o mais novo professor de tango de Brasília, né, tem 16 anos, vai fazer mês que vem 17, trabalha na Boleros e Companhia, que fica na 102 Norte, e dia 20, 21, 27, 28 vai ser o workshop da Boleros y Companhia. Me encantó esta experiencia porque estamos cerca, los dos países, pero las culturas son diferentes. Y bueno, si en Europa se baila tanto tango, ¿qué es lo que pasa acá en Brasil, que estamos cerca y nos parecemos más? ¿Cómo aprovechar todas las danzas de salón que yo veo que bailan acá con tanta sensualidad, con tanta alegría, y poder trasvasar eso al tango? Si se baila en Europa, si se baila en Japón, en Malasia, en India, quiere decir que el tango tiene algo que es universal, como las piezas universales, clásicas, que toca a todo el mundo. Tiene que ver con los sentimientos. Y nosotros decimos, el tango es un sentimiento que se baila. En todos los lugares del mundo donde hay personas, hay sentimientos, hay pasiones, hay amor, hay odios, hay broncas. Todas estas manifestaciones del alma humana la podemos bailar en un tango. Se pueden volcar bailando un tango y creando una historia con el otro, que no es un simple desarrollo de una trayectoria en una pista. No es una simple habilidad de alguien que es ágil para los movimientos y es casi un gimnasta. No se trata de eso el tango. El tango se trata de emocionarse, de dar libertad al cuerpo para que como un canal exprese esos sentimientos que absolutamente toda la humanidad tiene, y que cuando dos que se juntan forman un solo cuerpo con 4 piernas, se produce una comunicación y una comunión tal que uno se siente completo, y allí se para el tiempo y el espacio y uno solo puede sentir placer.